con el acontecer del día a día. Ya comienza Diario con Sentido. Primero de noviembre del 2019. Hoy se festeja el Día de los Fieles Difuntos. En México cada pueblo, cada región, tiene sus propias tradiciones, sus propios usos y costumbres. Pero si hay una tradición que encontramos en cada uno de ellos, es sin duda alguna la celebración a los muertos. El Día de los Muertos es una celebración mexicana que honra a los que ya no están aquí. Esta tradición se arraiga desde la época prehispánica, aunque hoy en día incorpora los elementos también del catolicismo y hasta toques modernos. En México, el Día de los Muertos se festeja durante los días 1 de noviembre, llamado Día de Todos los Santos, es cuando llegan las ánimas de los niños, y el 2 de noviembre, el Día de Muertos, es cuando llegan los adultos. La muerte ha sido en todas las culturas y a través de la historia un evento que invita a la reflexión, a rituales, a ceremonias, a la búsqueda de respuestas, que causa temor, admiración e incertidumbre. Las culturas prehispánicas compartían la creencia de que existía una identidad anémica e inmortal, que la conciencia del ser humano despertaba después del letargo eterno. La muerte continúa su camino en el mundo de los muertos, donde sigue necesitando de utensilios, herramientas y alimentos. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos puede ser trazado hasta la época de los indígenas. En Mesoamérica, tales como los aztecas, mayas, purépechas, náhuatl y totonacas. Los rituales que celebraban en la vida de los ancestros se realizaron por civilizaciones por lo menos durante los últimos 3000 años. En la era prehispánica era común practicar, conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte. El festival que se convirtió en el Día de Muertos cayó en el noveno en el mes de calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto, y era celebrado durante un mes completo. Las festividades eran presididas por el dios Mictecuatl, conocido como la Dama de la Muerte. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. Hoy, 1 de noviembre del año 2019. Muy buenas tardes, señoras y señores, transmitiendo desde la cabina de Vive Radio, les saluda Marc López Vizcaíno. Estamos en una transmisión más de aquí, de su Diario con Sentido. El día de hoy es una fecha sumamente especial, y es que la muerte nos acompaña en cada lado, en cada respiro de nuestra vida. Se convierte en parte de nuestra cultura, del arraigo, de las tradiciones y de todo lo que conlleva al ser humano. Hoy, 1 de noviembre, como lo decíamos en las efemérides, celebramos a los fieles difuntos, a los niños, a todos los santos, aquellos que perdieron la vida antes de que comenzara esta. El día de hoy tenemos un programa especial en el cual hablaremos de la filosofía, la literatura y todo el pensamiento que conlleva a una de las grandes dudas que siempre ha tenido el ser humano, la muerte. Muchos han categorizado la muerte como el fin de las penumbras, como el fin de todo lo existencial, de todo lo físico. Y hoy devastaremos, según la filosofía de Albert Camus, de Séneca, de Sócrates, de Heráclito e inclusive del mismo Aristóteles, toda esta duda que siempre ha existido. Les doy la bienvenida a este Diario con Sentido. También el día de hoy estaremos dando al ganador de la calaverita literaria, quien se va a llevar hasta su casa el libro El Lobo Estepario, un gran libro de Norman Hansen. El ganador lo estaremos leyendo aquí en vivo totalmente. Muchísimas gracias a todos los que están empezando a conectar a través de Facebook Live. Es un gusto para mí estar en esta festividad tan amena que se arraiga en las tradiciones de México. Estamos esperando a Mauricio Chumacero, quien en esta caótica ciudad se ha quedado atorado un poco. Estará acompañándonos ya en el segundo bloque, pero me gustaría comenzar con una noticia de última hora, y es que lamentablemente el día de hoy se puso punto final a una de las instituciones que aportaban mucho conocimiento dentro del rango escolar, dentro del ámbito de profesionalismo, sobre todo en la materia de comunicación. Y es que de última hora nos acabamos de informar
que el día de ayer dejó de existir el Centro de Televisión Educativa, mejor conocido por sus siglas de CTE, el cual capacitaba a personas de la industria de la televisión, desapareciendo todos los cursos y diplomados presenciales, y que solamente pretende dar cursos en línea, lo cual es catastrófico debido a que este instituto otorgaba certificaciones, cursos multimedia, de animación, de producción, totalmente gratuitos. Una herramienta para toda la población y a todos los que se querían profesionalizar dentro de los medios de comunicación, y que hoy lamentablemente dejó de existir. Por órdenes y decreto del Estado Mayor, el día de ayer se liquidó a todos los componentes, tanto administrativos como escolares, de esta institución que hoy pareció precisamente el Día de Muertos. Cabe señalar también, a destacar, que la experiencia se da con la capacitación presidencial y que es muy diferente a la capacitación vía internet, debido a que, como la ha promovido el presidente Andrés Manuel López Obrador, se está empezando a economizar en las cosas con esta recíproca educación, y hoy solamente tiene planeado que este centro dé las certificaciones, los cursos solamente en línea, lo cual a título personal me parece totalmente descabellado. No es lo mismo estar en un aula, compartir el conocimiento, destacarlo, debatirlo, analizarlo, que estar enfrente de una computadora simple y sencillamente leyendo lo que otros les mandan. Lamentablemente dejó de existir este centro. El día de hoy pareció el Día de Muertos. Y pues bueno, es una fecha totalmente festiva para nosotros los mexicanos. Decía Octavio Paz que los mexicanos respiramos, amamos, comemos con la muerte. En su fantástico libro Laberinto de la Soledad, Octavio Paz relata cómo los mexicanos nos reímos de la muerte. Y es precisamente el colorido de todas las calles. Nosotros podemos pasar como transeúntes en esta jungla de asfalto, en este mundo feliz, y podemos ver los coloridos del papel maché, las calaveras vestidas de charros, todos los componentes que conllevan a esta festividad. Señoras y señores, el día de hoy es un programazo. Quédense con nosotros, vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos porque tenemos ¿qué fue la muerte para los existencialistas Soren Kierkegaard, para los existencialistas Albert Camus, para Sócrates, para Heráclito? ¿Qué es la muerte para ustedes? Estamos totalmente en vivo y aquí regresamos en un momento. Ya estamos de vuelta con más aquí en Diario Consentido. Estamos de vuelta ya en este programa de 1 de noviembre. Mauricio Chumacero corriendo prácticamente como las brujitas arriba de su escoba, y llegó prácticamente aquí corriendo ya en nuestro segundo bloque. Saludo a todas las personas que se están conectando a través del Facebook Live y que nos están viendo. Precisamente nos mandaron un mensaje el día de ayer que tiene el alcance este programa hasta Centroamérica. Un saludo para todos los que nos están viendo. Saludos hasta allá. En Guatemala, específicamente para Dulce, una compañera politóloga muy especialista en el tema comunista, y que no se pierda el programa totalmente en vivo. Guatemala y Sudamérica, Centroamérica, ojalá nos puedan seguir en Sudamérica, ¿no? Pero ahorita Centroamérica, ya con que lleguemos allá es que alguien ha sido atrapado por estas palabras o por estos micrófonos. Y pues sin más, agradecerte el espacio, Marco, darte un saludo, también al equipo de producción que muy bien nos abre el espacio y nos da oportunidad de expresarnos. Pues a todos saludarlos también. La cuestión de que hoy es 1 de noviembre, todos han de estar checando el teléfono, hablando a sus parejas, a sus amigos, que si ya van para allá al evento, no sé, están en el pleno maquillaje, ¿no? Todo eso pues es lo que lleva este día, ¿no, Marco? Es permisivo, el día de hoy es festivo. Festivo. Al inicio del bloque estaba diciendo que Octavio Paz, dentro de su maravilloso libro Laberinto de la Soledad, habla acerca del mexicano y cómo percibe a la muerte, cómo con esos toques de sátira, de belleza, nos reímos, jugamos, inclusive comemos junto a la muerte. Hay muchas personas que hicieron la velada desde el día de ayer en mi bellísimo Xochimilco. El día de ayer estuvieron todos en el panteón, estuvieron haciendo la velada, llevan los almuerzos, llevan refrigerios para compartirlos allí directamente desde el panteón. Es exquisito esta tradición, este arraigo cultural de los mexicanos, y la verdad es digno de orgullo
es permisivo de que las personas de otros países vengan precisamente en estas fechas. Así es, Marco, ya desde la antropología veíamos la cuestión del sincretismo, siendo un país que en su historia ha sido pieza fundamental en lo que es el encuentro de varios mundos, digamos Europa y América. Pues hablamos de que México, habiendo mezclado su cultura originariamente, ha obtenido un montón de riquezas, una riqueza vasta, podemos decir. Hoy preguntándome en la mañana es Halloween 31 de octubre, 1 de noviembre, el Día de los Santos Difuntos, y el 2 de noviembre, ¿no? Pedir calaverita, que es todo este sincretismo entre es dulce o truco, y ahora es el dar calaverita, disfrazarse, hacer un Halloween el 31, se extiende hasta el 1, por eso te comentaba al principio, ¿no? Es toda esta fiesta que se extiende por 3 días, y es de admirarse, y sobre todo, como dices tú, en Xochimilco, y no solamente Xochimilco, digamos Tláhuac, Magdalena, todo el país, y una mezcla, ¿no? Digamos Guadalajara, preguntamos lo que pasa en Monterrey, Michoacán. Inclusive desde la época prehispánica se habla de que esta tradición viene con ese arraigo, con esa vocación prehispánica en la cual elevaban los altares hacia los fieles difuntos, que la verdad, siendo sincero, me parece ser que es una de las fechas más nostálgicas. El día de ayer escribía ya por ahí en mi muro que la evocación de la nostalgia de la infancia, la pureza de una letanía que tú dabas al momento de pedir una calaverita y el júbilo de la recompensa, parece ser que son de las cuestiones que se quedan en el subconsciente y que te permanecen, y esperemos que perpetuemos durante toda la eternidad. Así es, si me permites, antes de entrar un poquito en materia, la cuestión del 1 de noviembre que nos trae aquí, hablar un poquito de las festividades en el mundo, ¿no? Porque no somos el único país que festeja también a sus muertos. Se puede hablar de Japón, donde pues viajan estos los restos, o digamos se prenden estas luces en unos pequeños objetos de, digamos, un barquito, ¿no? Con una vela que viaja alrededor de un río. ¿Sí? En Escocia también la cuestión de se despiden del verano para darle bienvenida al otoño y al invierno como temporadas de oscuridad y de frío, ¿no? Entonces también estamos hablando de una comunidad que se despide de esos meses y de esas temporadas que traen vida, digamos primavera y verano. Y también los chinos, ¿no? También se hace un cortejo fúnebre a sus muertos. También Haití con el Día de las Ánimas, y bueno, Haití también podemos decir que lamentando un poco lo que está viviendo hoy en día Haití con su estado de emergencia, pues también puede festejar su Día de los Santas Ánimas, ¿no? Claro que sí. Brevemente los países que también celebran sus festividades. A los fieles difuntos. Hoy, el día de hoy es un programa totalmente especial. Estaremos hablando acerca de la poesía, la literatura, la filosofía y la muerte, porque desde el inicio del razonamiento humano siempre hemos tenido esa pregunta: ¿qué hay más allá de esta vida? Y también decía, me evoca rápidamente, antes de iniciar con el programa ya y desbastar todo lo que traemos, me evoca mucho la situación de los estoicos. Los estoicos tenían una perspectiva de la muerte totalmente distinta a los existencialistas, a los socráticos, a los presocráticos. Y es que los estoicos decían que la vida después de la muerte no importara mucho. Simple y sencillamente lo único importante era el momento, el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, sí. ¿Para qué soñar? ¿Para qué discutir de una vida después de esta, si lo único importante es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Sí, es muy importante lo que mencionas, Marco. Uno vive, y también, como dices tú, tomando de pretexto la nota que pusiste en tu muro, también te comparto la propia, ¿no? Decía, si has visto una serie, y perdón por el público, ¿no? La serie de Big Bang Theory, ¿no? Claro. El personaje de Sheldon dice que para poderse inspirar se va a lavar los trastes. ¿Por qué? Para poder tener una inspiración. Dice, de hacer algo que solamente ciertas personas lo hacen, un científico lo va a poner a hacer para poder inspirarse, ¿no? Porque él está atorado con su teoría y demás, ¿no? Claro. Pero a partir de eso, nosotros podemos hablar de que en el muro que yo puse ayer, iba en el metro, ¿no? Iba en el transporte y pensé esta frase y la puse en el muro, ¿no? La vida nos la pasamos todo el tiempo queriéndola extender, ¿sí? Siendo seres mortales la queremos extender. Pero cuando queremos vivir, la vida es lo que menos sabemos disfrutar. Entonces, palabras más, palabras menos, la vida es todo aquello que nos hace pensar. La vida es aquello que todo se nos va, ¿no? Incluso nos preguntamos, ¿no? En un libro que yo desde mi infancia y a las amistades, y a ti te lo comparto también, Marco, la cuestión de Bart Simpson. En su libro del significado de la vida, todo el libro se la pasa preguntándose, ¿qué es la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? Pues yo a esta edad
me respondo, pues el significado de la vida es morir, porque a partir de que nacemos empezamos a degenerarnos, empezamos a morir poco a poco. Entonces la muerte es, dejando esta pregunta para poder empezar, es ¿qué sigue después de la muerte, no? Fíjate que iniciando con la literatura, iniciando con la cuestión filosófica y la muerte, me gustaría comenzar con Albert Camus. Claro. El programa ya pasado. Es tu favorito, Sí, tengo totalmente mucha influencia de sus escritos, de su narrativa. Me parece ser un tipo sumamente lúcido en la cuestión de ensayos, de propuestas, el absurdo. Me siento que es una cuestión que vino a transformar el existencialismo de Soren Kierkegaard, de mismísimo Sartre, inclusive muy buenos amigos entre ellos, pero una discrepancia ahí con el Partido Comunista, también otra cosa que tenemos por ahí en común. Y fíjate que Albert Camus decía en su libro El mito de Sísifo, en su ensayo, que la principal pregunta que debería de responder la filosofía es que si la vida merecía ser vivida. Sí. Hablar del suicidio. El suicidio, el tema más serio en la filosofía, ¿no, Marco? Claro, entonces esa es la pregunta que deben de interpretar los filósofos, si la vida en verdad merecía ser vivida. Y entonces él teoriza dentro de este ensayo y propone 3 tipos de muertes que puede presenciar el ser humano, el ser. Obviamente se funda su marco teórico con Soren Kierkegaard, con un poco de vocación de Hegel. Es un tipo totalmente lúcido y él pone los preceptos de 3 tipos de muerte. La primera, la del estado físico, la que cualquier persona, cualquier animal, cualquier ser viviente que respira puede llegar a tener. Muy bien. El estado en el cual llegamos a un inconsciente, en el que ya no sentimos, ya no hablamos, ya no respiramos, ya no crecemos. La muerte como tal es la muerte que todos conocemos. La segunda, y para él la más difícil y la más preocupante, es la muerte filosófica. ¿Qué quiere decir con la muerte filosófica? Es la cuestión cuando dejamos de pensar, cuando subyugamos nuestro razonamiento, nuestras fuerzas pensativas y damos por hecho todo. Él pone como principal subyugo de esta muerte filosófica a las religiones, debido a que una institución religiosa te pone tal y como es los estándares para llegar a una vida después, algo divino, y te deja no ser permisivo la cuestión de pensar, la cuestión de analizar. Eso es las peores de las muertes para mi queridísimo Albert Camus. Y la tercera, y la más común, me parece ser que es cuando juntas las dos. Muerte física y filosófica. ¿Qué nos da? Y es prácticamente lo que vivimos hoy en día allá afuera. He visto muchas personas, muchos muertos vivientes que carecen de razonamiento, de pensar, que carecen de esa ideología de cuestionar, de analizar, y que caminan por simple inercia, que solamente van de su trabajo a su casa, que piensan que la vida es escuela, casarse, tener un hijo, la peor de las muertes para Albert Camus en esta fecha especial. Pues sí, en esta cuestión de la religión como una de las razones por que alguien no piensa, pues sí, puede pasar de ser religioso a una cuestión de fe. La fe a veces nos permite creer en algo más allá de lo que somos nosotros físicamente. Dígase, por ejemplo, los musulmanes, ¿no? Que es la palabra de Alá y no hay opción o no hay permisión, no hay permiso de cambiar las letras que dice las santas escrituras de los musulmanes. También la Torá en los judíos también nos impide poder crear un conocimiento. Si vamos en la misma línea que tú abordaste, es verdad, el libro sagrado no nos permite pensar más allá de ese libro. Y si me permites también recomendar esta cuestión de los libros, Immanuel Kant, en su libro, ahorita recuerdo el nombre, pero Immanuel Kant dice en su texto del el conflicto de las facultades, ¿sí? Perdón al público, porque uno está así, entre más uno se quiere acordar, entre más lees, más sí, combinando los textos. Y no solamente pasa en el pensamiento, Marco, también cuando estás en casa buscando las llaves o el dinero, claro, es cuando menos lo encuentras, ¿no? Es parte del y cuando llegas así, mira, aquí estaba mi cartera debajo de la almohada, ¿no? Entonces, ahorita, revolviendo a esto, la cuestión de Immanuel Kant menciona al principio de su libro del conflicto de las facultades, una carta hacia el rey, porque él escribió un artículo diciendo, la religión en los límites de la razón. Y ahí es donde pone entredicho la cuestión también de la religión. No la desacredita, pero sí pone entredicho la cuestión de la religión. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a pensar más allá de la religión? Pues bueno, uno de sus
uno de sus voceros le manda una carta a Kant diciéndole que se tiene que retractar de sus palabras porque si no iba a ser una persona no grata en el reino. Él en Prusia y el rey en otro lado, y pues con estos tiempos tenía que llegar meses las cartas, comunicarse, y Kant, el chiste es que se tenía que retractar. Entonces, poniendo en énfasis lo que tú dices, Marcos, es que sí, en cierto momento, estrictamente hablando, es que las Sagradas Escrituras nos impiden pensar, en cierto momento. Pero incluso con este cambio de mentalidad, sí, que también hay que destacar la cuestión de la ideología, podemos llegar a este grado, poder interpretar eso. Claro. Hoy en día vivimos en una cuestión que también tiene sus lados claroscuros, la cuestión de creer cada quien lo que uno piensa, ¿no? Sería más escolástica la cosa. Sí. No tanto teológica, porque la teología se empezó a transgiversar conforme fue adquiriendo poder, el empoderamiento de las religiones y sobre todo de las cuestiones ya institucionales, cuando se rige y se da por simple hecho una sola religión. Cuando la teología se empieza a transgiversar, recuerdo grandes teólogos, por ejemplo Tomás de Aquino, que él prefirió en lugar de la teología más la escolástica, ¿no? que es también de las piezas fundamentales para la filosofía. Así es, y si me permites también invitar también al público, a todos los que nos ven en Facebook Live, a los que nos escuchan directamente de la página de Vive Radio, o ven las repeticiones, no se pierdan en nuestras 2 columnas que ya Marco y yo hicimos favor de poner ahí en Facebook. En un fragmento tú hablabas de todos los días son días de muertos. Sí, y eso es muy, muy cierto. Hoy también con la columna que un servidor les compartió, también es cómo vivir la vida cuando le estamos buscando sentido, ¿no? El hecho de que la vida no tenga sentido no significa que no vivamos. Merezca ser vivida. Que no merezca ser vivida, claro, exactamente. Lo que tú dices de la muerte filosófica y la muerte física, la conclusión es que a veces nos volvemos indiferentes a la vida. Vivir no solamente es darme cuenta que estoy vivo hasta que estoy enfermo, que tengo una gripa, que no me puedo levantar de mi cama. Personas que invierten en su, no sé, tienen su auto, por personas cercanas que tengo, venden su auto porque un familiar se enfermó. E imagínate, soy consciente de que alguien se puede enfermar o puede alejarse de mi vida si veo que está enferma, ¿no? Pero dice un dicho por ahí, y el público también nos ayudará a encontrar el autor de todo se hace en vida, hermano, en vida. Todo, si tienes a tus padres, si tienes a tus familias, a tus amigos, a quien tú quieras, a lo que tengas más cercano, es en vida. Todo en vida se tiene que hacer. Y volviendo a la cuestión de la muerte física también, todos, hasta los animales, viven, pero solamente nosotros en este aspecto donde surge la ciencia es que como el hombre es el sujeto de la razón y ejerce la razón, también es el que se distingue de esta cuestión de los animales, ¿no? Claro. También es lo que hay que destacar. Y la muerte filosófica también lo ponemos en nuestras columnas, ¿no? Y destacando un poquito también la que puse esta semana, es de qué forma pensamos, cómo pensamos. No estoy hablando de pensar a partir de leer un libro, claro. Pensar como tú dices, Marco, al inicio, pensar como un ser humano, pensar desde el momento en qué voy a hacer, desde que me levanto de la cama, pensar en dónde estoy. Y eso es lo que yo le pregunto a todos, digamos, mis alumnos cuando estoy dando clases. ¿En dónde están? ¿Quiénes son ustedes y a dónde van? Que esa es una de las preguntas que incluso en la filosofía se hace. ¿Dónde estamos situados para poder seguir avanzando? ¿Qué me quedó atrás para poder tomarlo y ponerlo en la actualidad? Pero difícilmente, como dices tú, Marco, personas que se atreven a pensar, ¿no? La serie que también les recomiendan, ¿no? Merlí, el profesor de filosofía. Sí, Merlí es sumamente vasta en filosofía, ¿no? Que es algo que alguien pregunta, no tengo contactos que preguntan, ¿con qué libro puedo empezar? ¿No? Pues antes era el mundo de Sofía, ¿no? El mundo de Sofía era como que el básico, el básico. A mi parecer el mundo de Sofía es como un poco dote fantasioso, ¿no? No es como que es una fantasía, Marco. Una base filosófica. No es una base sólida, digámoslo así, pero tomando las notas que leía en la semana, una nota del 2016 cuando en el Senado de España impone la desaparición de la filosofía como materia en las escuelas, se dice ahí, ¿no? ¿Con qué deben de empezar los niños con la filosofía? Pues bueno, no van a empezar con Hegel, no van a empezar con un autor como Albert Camus, no, o sea, van a empezar con algo básico. Y bueno, hoy en día me puedo atrever a decir que Merlí puede ser una serie, hoy que estamos en el boom de los videos, ver una serie que sobre todo ya va a iniciar el Sapere Aude, la siguiente temporada de Merlí. Uno de sus alumnos le pregunta, ¿todos podemos filosofar? Pues bueno, todos pueden, pero no todos les dan ganas de filosofar. Claro. Y a partir de ahí hay una muerte.
y cómo entramos en duelo ante algo que pues aparentemente tenemos ahí, pero ya está muerto. ¿Cómo lo podemos revivir, ¿no? O hacemos un Frankenstein, ¿no? Exactamente. Y se puede dar ese tipo de muertes filosóficas. Así también es, hablando acerca del posmodernismo, de todo lo que conlleva este tipo de series. Merlí es totalmente recomendable. También por ahí hablamos acerca también en el chat de Diario Consentido acerca de las recomendaciones. También BoJack Horseman que inicia una nueva temporada. Yo fui fan de BoJack Horseman. Pero me parece que él toca cosas más existencialistas, un poco más pesadas, que personas que carezcan de una identidad o de cualquier dote filosófico pueden tomarlas como ciertas. Los escritores malditos, Arthur Schopenhauer, un poco de Nietzsche. Un poco de Emily Cioran. Quien sigue también por ejemplo, a Charles Baudelaire también, viviendo enfermo. Todas estas ideologías, este pesimismo, pues estamos rodeados de pesimismo, día a día lo respiramos, lo sentimos, pero eso no es la vida, me parece que es cuestión de nosotros poderlos leer, un superpoder, yo diría. Sí es la vida, Marco, pero es parte de la vida. Y eso es lo emocionante y lo rico. Así es. Es lo rico y lo volátil. ¿Cómo le damos vuelta a eso? Claro, exactamente, y cómo tenemos esa perversidad. Y fíjate, estaba aquí en la redacción y redacté un poco que dice, si hay algo que inquieta a todo ser humano, aunque éste se niegue a aceptarlo, es lo que sucede cuando dejamos de respirar, pensar, sentir, cuando nuestros órganos vitales dejan de funcionar. Así es. Y ya no hay actividad cerebral. La muerte es lo único certero que tenemos, por ello es que la idea de la filosofía ante la muerte tiene múltiples concepciones. Sí, es cuando dices, ¿no? Estar muerto en vida, no usar el cerebro, ¿no? O sea, el cerebro se tiene como algo físico, pero el cerebro tiene tantas funciones que a veces damos por hecho muchas de ellas, ¿no? Exactamente. Me canso de decir que el cerebro es más allá que esa cuestión física, ¿no? Todos los procesos. Prácticamente todo. ¿Dónde guardas tanta información? Decía Sócrates que la información y el cerebro es el alma pura del hombre. Exactamente. Si tú buscas un alma, ese es el cerebro. Y otro, René Descartes, ¿no? O Descartes para el público, ¿no? Y los cuates. La cuestión del juego entre res extensa y res cogitans, ¿no? La res extensa es lo que tú y yo tenemos como cuerpo, Marco, y la res cogitans, el pensar. Claro. Pero ese res cogitans no puede ser sin la res extensa y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de un cuerpo que se nos presta, podemos pensar, podemos caminar, podemos observar? Y a partir de, nuestros 5 sentidos, podemos percibir la realidad o lo que nos rodea. Y ya más adelante te diré un ejemplo de lo que es la cuestión de la celebración prehispánica de los mexicas y de sus infiernos, ¿no? Infiernos o inframundos. Fíjate que precisamente hablando de infiernos, nacimos para morir. Ese debería de ser nuestra principal perspectiva, exactamente. Heidegger, Ser y Tiempo. Cada instante que pasa y cada respiro que tomamos nos acerca a la muerte. Cómo moriremos y cuándo serás son las preguntas fáciles de hacer, pero imposibles de responder. ¿Tendrá relación esto con lo que relató Octavio Paz? ¿Será que nosotros nos buscamos nuestro fin? Decía Octavio Paz en tan citado libro El laberinto de la soledad. Este es mi favorito. Octavio Paz tiene ensayos, tiene poesía, pero El laberinto de la soledad puso auténticamente el paradigma de los mexicanos, la sociedad, el pensamiento, y que sigue siendo contemporáneo hoy en día. Otro autor que, Samuel Ramos y Roger Bartra, que Samuel también Ramos, muy bueno, la jaula de la melancolía o la cuestión de la anatomía del mexicano, que es muy importante en estos días también saberse qué somos como mexicanos, ¿no? Ante las festividades que sin duda engloban un sincretismo, es decir, la fusión de varias costumbres, varias culturas, y que eso nos enriquece en vez de pensar que nos empobrece, ¿no, Marco? Fíjate, también dentro de esta filosofía me gusta mucho a mí filosofar. Cada paso que tomamos en vida nos lleva a un camino que nos acerca cada vez a la muerte. Así es. Nosotros elegimos la verdad, inminente, fin o inicio. Depende cómo nosotros lo queramos ver. Precisamente relazándolo dentro de las noticias de primera plana el día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el día de ayer estuvo dando la información acerca del fallido operativo en donde se dijo y presuntamente se había atrapado al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. Y esta cuestión, los medios masivos de comunicación empezaron a cuestionar a Andrés Manuel López Obrador porque dio nombre, dato y seña de quién fue el autor, la cabeza de la orden, lo cual pues tampoco somos ajenos a este tipo de equivocaciones. Me parece ser que el mandatario lo eligió así, y él hablaba en punto filosófico de Octavio Paz de que todos estamos expuestos a ese peligro, ¿no?
como servidores públicos, todos tenemos esa peligrosidad de poder fallecer dentro de nuestras labores. Así Y decía Octavio Paz, cada uno elige cómo morir. Cómo morir. Eso también lo comparto mucho con las amistades, ¿no? La muerte es un tema tan serio que a veces se nos olvida. Pero lo que importa no es que moramos, sino cómo lo hacemos, ¿no? En dónde lo hacemos. Muchos duermen tranquilos en su cama. Otros, como notas hace meses, un chico en su bici es empujado por un automovilista y él no se le esperaba, cae y pasa una pipa encima de él, ¿no? Entonces le decía a mis amistades, esa familia que esperaba a su familiar, ¿qué iba a pensar? Al no tener la identidad de su fallecido, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo decir morir por un paro cardíaco a morir con el, me perdonen, pero con el cráneo destrozado. Ahí el sujeto pierde su identidad y pierde esa cuestión de ser sujeto de duelo, ¿no? Porque es quitarse esa sorpresa o ese impacto y aparte vivir el duelo para Claro. poder despedir al familiar, ¿no? Horrible la jungla que estamos viviendo, horrible la cuestión de sentirnos en los zapatos del otro. Y fíjate que evocando lo que estamos haciendo, cada uno de nosotros elige cómo morir. Había, Kierkegaard. claro, estaba en Kierkegaard. Había un pensador, la verdad es que yo lo amo infinitamente y es un amor despropiado a lo físico, a lo sexual, Platónico. como decía. Todo esto es un amor más al pensamiento filosófico que se adapta y se penetra en tu cerebro, en tu forma de pensar y sobre todo de actuar, como lo fue Sócrates. Acusado por corromper a la juventud, estábamos... en duda el sistema político. El sistema político fue el primero que empezó a cuestionarse a los griegos. Así es. Con este tipo de situaciones de que se empezaba a formar los estados y pensaban que los griegos eran la supremacía, que era el poder político tremendo, el único. Entonces Sócrates es llevado a juicio. Heráclito, uno de los más lúcidos junto con Platón, de los más lúcidos de sus aprendices, pues lo querían esconder. Estaba ya condenado a muerte, le iban a dar la cicuta, y Sócrates, ni falso ni temeroso, les dijo que no temía la muerte, que la muerte no debería de ser temida, que él afrontaría las cuestiones porque se regía por las leyes y que si lo habían inculpado era por algo y que lo iba a enfrentar. Y le dijo a Heráclito, que fue uno de los más perturbados dentro de esto, que no temiera porque la muerte tiene dos pasos. Uno de ellos es un letargo enorme en el cual dejamos de sentir dolor, pesadez, cansancio, dolor físico, mental. Voy a entrar a un letargo eterno en el cual no va a existir nada. Y la segunda, estaré frente a la situación que todo hombre siempre se ha cuestionado, que hay más allá de la muerte. ¿Habrá otra vida? ¿Habrá otro pensamiento? La emoción no me cabe, por eso tengo que enfrentarlo. Sí. Uno elige cómo morir, decía. Incluso ya a un paso de la muerte, él seguía filosofando, ¿no? Y seguía teniendo ese amor por la sabiduría, que pues como diría Freud, nadie es testigo de su propia muerte, solamente nuestros deudos, nuestros familiares son los únicos que atestiguan nuestra muerte. Claro. Y como nosotros no somos ese que muere, pues nos impresiona, ¿no? También ahí en el Quijote decía, el día que yo me muera no voy a estar. No voy a estar. Los que sufren son los que se quedan. Exactamente. Yo no voy a estar en mi propio funeral. Y ya cierro lo de Sócrates diciendo, en cualquiera de las dos perspectivas, yo salgo ganando. Exactamente. Grande Sócrates. Sí, la mayéutica y Sócrates. Pero bueno, para no quedarnos en deuda con la cuestión de México, ¿qué es México ante la muerte? Pues bueno, muchos ahorita ya habrán puesto su ofrenda, habrán puesto las fotografías de sus parientes, de sus deudos. El aroma a copal me encanta. El aroma a copal, incluso el aroma a cempasúchil, que yo ayer Cempasúchil. de broma les decía, quiten los pétalos, pónganselo en el cuello, ya no necesitan gastar en perfume porque ya es un aroma muy, muy agradable. Me decían, no, es que es de la muerte. No, o sea, pruébalo. Y es un aroma muy relajante, la verdad. Entonces, nosotros hablamos de la muerte en México y de cómo era la ceremonia prehispánica. Sí, si me permites, la primera pregunta sería, ¿qué es el Mictlán? El Mictlán es uno de los 4 inframundos según la creencia mexica. Y aclaro que es una creencia, porque sin duda desde la pregunta filosófica es, ¿qué sigue más allá de la muerte? ¿O qué hacemos después de la muerte? Es que para tener una esperanza de que vamos a trascender, es que hay algo más. Entonces, el Mictlán es uno de esos 4. El Mictlán, las personas fallecidas por muerte natural o por vejez, estas personas van al Mictlán. Pero antes de eso tienen que pasar por varias pruebas. Claro. ¿Sí?
La primera, muy básica, haber sido bueno con los animales, sobre todo con el perro Xoloitzcuintle, ¿sí? Cuando tú fallecías o cuando fallecía un habitante, se le enterraba con uno de esos perros. ¿Para qué? Para que en el transcurso de este río, él pudiera ser guiado por este animal. Si no fuiste bueno, pues te quedabas ahí, ¿no? Ese se le va a llamar Apanoguaya o Itzcuitlán, ¿sí? La parte donde tú viajas en el río junto con este perro, ¿sí? El 2, el Tepectli Monamictlán, lugar donde las montañas chocan entre sí, ¿sí? Ese es el segundo. El tercero, Iztepetl o Cerro de los Cuchillos. Este pasaje, ¿sí? Era una montaña con puras puntas filosas, es decir, con pedernales, con puntas de lanzas o de espadas. El cuarto, Itztecayán, lugar donde el viento sopla cuchillos. Este era un lugar con una sierra que constaba de 8 leñas y nevaba fuertemente, ¿sí? El siguiente es Paniecatacoyán, lugar donde los cuerpos flotan como banderas. Este lugar se encontraba al pie de un último cerro. Este se llama Itztecayán y ahí comenzó una zona desértica, muy fría, compuesta por 8 páramos donde debían ir, ¿no? El sexto, Timiminaloyayán, el lugar que de flechan. Aquí se decía que era un camino cuyos lados no eran flechas puntiagudas, manos invisibles para cortar a los internos, ¿no? Los que van pasando por ahí y eran, digamos, obstaculizados por estos seres, ¿no? El Teocoyocoyoa, un lugar donde los animales salvajes se alimentan de los corazones. Se dice que había jaguares y otro tipo de fauna, y igual obstaculizar el camino de estos fallecidos. Y el último, Ixmictlán, Apochcalocal, la niebla del camino que ciega, es decir, un lugar donde la niebla era tan pesada que no podías ver dónde ibas. Y el último, Chicuanamictlán, aquí las almas descansan. Es decir, aquí tú te encontrabas con 2 deidades, el Mictlantecutli y Mictlantecutli. El otro, ahorita no lo tengo aquí cercano, pero ahorita te lo digo. En este último, las almas descansaban, pero ese es el primero. El segundo era el Tonatiucan, ¿sí? En este, todos los que morían por alguna flecha o en guerra, eran todos los guerreros, iban a parar allí. Este se identifica como el sol azteca, ¿no? Claro. El tercero, el Chichihuanauco, ahí los niños que fallecían al nacer eran amamantados por un árbol con ubres, ¿sí? Con pechos donde los niños se alimentaban, ¿no? De ahí vienen muchas palabras derivadas, ¿no? Como la chichi, el achichinar al bebé, achichinar al bebé. Todo esto es la cuestión de alimentar a los bebés. Pero qué curioso, Marco, porque todos los niños que mueren, o sea, la madre y el padre con esta, no, yo me trato de imaginar a un habitante de en esas épocas con ese pesar, ¿no? De que muere el bebé, pero aún así tienen esperanza de que el niño va a un lugar, y es decir, el Chichihuanauco, ahí es donde quedaban los niños, ¿sale? Entonces, en todos esos lugares, los habitantes de lo que antiguamente fue Tenochtitlán y varias partes de la península de Yucatán, tenían esas creencias, y sin duda esto es lo importante, tener una creencia de qué es lo que sigue, ¿sí? Y para no quedar con deuda, los 2 dioses con los que te encuentras es Mictlantecutli y Mictlancihuatl, es decir, la diosa madre y el dios padre. Todos esos son las deidades o las creencias que se tenían en la antigüedad. ¿Tú crees que el ser humano necesita esa cuestión de razonamiento, de pensar que hay algo más allá de la simple vida, sí, para tener esa esperanza, esa cuestión de reivindicar los errores? Sí, sin duda debemos de tener una esperanza de qué es lo que sigue, porque nos iríamos con una incertidumbre, y no hay peor muerte que la de la incertidumbre, ¿no? Es decir, morir con una preocupación. Y se ha dicho científicamente también que hay personas que al fallecer, si se van con una preocupación, pues sus facciones son otras a las que suponen morir con tranquilidad, ¿no? Se decía también que había un cadáver en la morgue de aquí de la ciudad, y lo habían encontrado tieso pero hecho bola, o sea, como en posición fetal. Entonces llegó el médico con sus alumnos y les dijo: espérense, acérquense. Se acercaron, y como ellos no podían zafarlo y ponerlo, digamos, ajá, recto, el doctor se acercó y al oído le empezó a hablar. Le dijo: tranquilo, ya tus familiares ya te encontraron, aquí estás con nosotros, te vamos a limpiar, te vamos a vestir. Y dicen los alumnos que el cadáver se empezó a suavizar y se empezó a estirar. Entonces,
el cadáver, de qué forma escuchó esas palabras, no se sabe, pero el cadáver se estiró y se pudo hacer el estudio, ver la cuestión de la muerte, ponerle sus ropas y entregárselo a sus familiares. Pero esas cuestiones, digamos, sobrenaturales o en creencias, nos dejan con esa esperanza, ¿no? De qué es lo que sigue, ¿no? Y qué pasa con un cadáver, de no morar o molestar a los muertos hoy en día en un panteón, no provocarlos, claro. no buscar, porque dice el dicho, ¿no? El que busca encuentra, y de alguna manera si hay una conexión, tenemos una conexión, que a otros lo llamarían una sugestión, un tipo de sugestión, ¿no, Marco? Un tipo de situaciones apremiantes, lo que nos estabas comentando, Mauricio Chumacero. También déjame decirte qué es lo que opinaba Jean-Paul Sartre dentro de la cuestión de la muerte, y fíjate que él dijo que todo lo que existe nace sin razón. Exacto. Se prolonga en la debilidad y muere por casualidad. Contrario a lo de Heidegger. Afirmaba sobre que el hombre solo alcanza la autenticidad con la muerte. Lo importante que es la muerte para el hombre. Sartre no lo veía a como un ser para la muerte. Para Sartre lo más seguro era que el hombre muriera antes de cumplir sus metas. Entonces la muerte no sería más que una aniquilación en sí, no es más que una de mis posibilidades. Sí, es toda una posibilidad, y ya Heidegger decía, hay tanto una vida auténtica como una inauténtica, en el momento en que negamos que somos seres para la muerte, que es una de las primicias que también hoy en día uno se cuestiona, que es si tendrá verdad o tendrá sentido esta cuestión de darle estas palabras, pero sin duda siempre buscamos una esperanza o una palabra de aliento para poder irnos tranquilos, claro, y llegar a otro mundo, ¿no? Lo que se estaba diciendo uno de los escolásticos mayores, que fue parte de la Iglesia Católica, parte también de la teología, Tomás de Aquino, habló del mal que representa la muerte. Para él era un mal, simplemente por el hecho de que con ella se acababa la vida, la más grande de las desgracias humanas, lo ejemplificaba Tomás de Aquino. Palabras claras sobre la visión que el principal representante de la enseñanza escolástica tenía sobre la muerte. Soren Kierkegaard también criticaba aquellas imágenes que mostraban a la muerte como algo positivo. Soren Kierkegaard hubiera odiado el Día de Muertos definitivamente, que utilizaba la luz para alumbrar como si se tratara de algo bello. Esa imagen que muchos han presentado como si se tratara de que el hombre cae en el dulce sueño, al igual que Kierkegaard. Soren también mostró su descontento ante la imagen que el hombre había creado a la muerte, que la llamó con los disfraces de la muerte. Todo lo que conlleva nuestras tradiciones y nuestros arraigos, Soren Kierkegaard lo hubiera aborrecido. Pues sí, esto, pensar en altares, en la cuestión mexica, prehispánica, sí había un culto a la festividad, pero era muy, muy recatada, era muy, muy solemne, pero con poco se hacía mucho. La cuestión de los suplementos que utilizaban eran mínimos, eran muy austeros. Y sí, sin duda Soren criticaba mucho a su sociedad, ¿no? La sociedad europea, que trayendo estas ideas a América, pues este sincretismo permitió fusionar estas dos ideas, ¿no? Pero sin duda la primicia es saber qué sigue después de la muerte, y eso es lo más importante, ¿no, Marco? Otro de los más importantes, Hegel para la pandilla. Para la pandilla. La muerte libera el espíritu que está encerrado en la naturaleza. El hombre representa la muerte, la violencia sobre la existencia, para la dialéctica realizada del espíritu. Entender a Hegel es prácticamente hacer un mole de chile poblano, y si lo quiere hacer un filósofo. Entender a Hegel es totalmente aventarse los preceptos de una fenomenología. Es llevarse toda la vida y de una dialéctica. Morir y no haber entendido los fundamentos, incluso también nuestro pensamiento. Pero bueno, creo que le dejamos aquí con esta cuestión de la muerte, y mandar un saludo a un gran amigo, a Francisco Saavedra, que hoy, siendo 1 de noviembre, le declaró matrimonio a su prometida, y esta persona, Tiare, también le dijo que sí. 1 de noviembre toma un significado distinto, porque uno de mis amigos se casa. Qué bueno, y le dieron el sí el 1 de noviembre. Yo no sé si felicitarlo o darle mi pésame. Yo la verdad no sé, porque no, sí, una felicitación a Francisco. Decía que Edgar es la muerte anunciada, el matrimonio, ¿no? Pero bueno, Marco, estamos ya a punto de terminar el diario Consentido. Vamos a dar la calaverita ganadora. Fue para la señora Albertina, que nos hizo el favor de mandarnos la calaverita literaria. Estuvo muy buena, tuvo buena prosa, buena narrativa, y les vamos a hacer llegar
el libro El Lobo Estepario de Norman Hensel, de parte de sus amigos del Diario Consentido. Antes de despedirnos y de cerrar este bloque especial de Día de Muertos, vamos a recordar lo que decía Pablo Neruda acerca de la muerte. Si me es permisivo, nos robamos 2 minutitos. Uno de los poetas más lúcidos que dio Latinoamérica fue Premio Nobel de Literatura. Raro para un poeta que ganara esa condecoración. Y decía Pablo Neruda: muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el color de la vestimenta, o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Por eso, vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy, no dejes morir lentamente, no te impidas ser feliz. Autor, Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. el gran Pablo Neruda. Muy bien, pues felicitar también a Marco por la lectura y por compartirnos este material, y a la ganadora del libro de Lobo Estepario. Lobo Estepario, gran libro. El día de hoy fue una especial literatura, sobre todo la filosofía acerca del Día de Muertos. Esta festividad se dialecta por sí sola. Salgan a las calles, Salgan respiren, vivan el hoy, no mueran lentamente, como decía Pablo Neruda. Y piensen, cuestiónense, no mueran filosóficamente, no permitan que la rutina vaya acabando poco a poco con ese espíritu libertario que decía Albert Camus. Con este júbilo que nos representa, iniciamos un mes más. le damos la bienvenida a noviembre. Noviembre, el otoño, los fríos, la melancolía, la tristeza. Un intento de escritor literario, un hombre sociólogo, una persona lúcida de quien me complazco conocer hace algunos años, tener charlas como esta que hoy intentamos simplificar aquí, porque nosotros nos aventamos charlas de 3 o 4 horas. 3 o 4 horas, que 1 hora nos queda. Conversando con vino, con café, con cervezas. Están invitados totalmente para nuestras charlas por ahí. Y síganos en la página de Facebook. Nos despedimos, Marco en los micrófonos, Marco López y Mauricio Chumacero. No nos dejen de seguir en la página de Facebook, también en la estación de Vive Radio, y también agradecer al equipo por este espacio. Nos vemos la próxima semana, si nos es permisivo totalmente. La próxima semana estaremos hablando de todos los aconteceres de esta ciudad, de este mundo feliz. Además ya hubo ganador de la Serie Mundial. Felicitaciones a los de Nueva York. Los 49 que siguen invictos. Los 49ers, esperemos que los New England Patriots también sigan, se presentan en el Sunday Night Football frente a los Ravens. También hablaremos acerca de todo lo que ya está en la liguilla del fútbol mexicano, todo lo que le representa al Estado mexicano, toda la opinión pública y todo lo que se viene, porque se viene uno de los meses más divertidos, que es diciembre. A mí, en lo personal, me encanta. Y cerramos este especial de Día de Muertos hablando de filosofía, de literatura, de poesía. El día lo permitía. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si nos es permisivo, nos vemos la próxima semana. Ya estás bien informado. Nos vemos la próxima semana con todo el acontecer del día a día. No olvides sintonizarnos el próximo viernes. Hasta la próxima.